lugares para continuar en este tiempo de adoración en el que nos hemos edificado en la alabanza, en la oración y hemos exaltado el nombre de nuestro Salvador. Y volvamos ahora a nuestros lugares. Dispongamos este tiempo. Gracias por sus oraciones. Tuvimos la bendición de pasar algunos días fuera de paseo y ya estamos aquí de regreso. Les extrañamos en este tiempo. Sin embargo, el Señor en todo mostró su gracia y su cuidado, y gracias por sus oraciones. Y vamos a continuar en este tiempo en su palabra. En alguna ocasión ha tratado de dar un regalo a quien parece que lo tiene todo. Qué difícil es en ocasiones tratar de regalar algo para quien parece que no le falta nada. Y tal vez piensas en algunas cosas que has regalado en el pasado y crees que no es lo conveniente, y tal vez comienzas a hacer una lista mentalmente de lo que pudieras darle y piensas en qué podría hacerle falta y no encuentras una respuesta, y piensas en lo que has dado en el pasado a otras personas o a la misma persona y no sabes qué puedes regalarle. Y parece que lo tiene todo. Incluso cuando piensas en cosas que están más allá de tus posibilidades, llegas a la conclusión de que la persona tal vez hasta pudiera comprarlo sin ninguna dificultad. Finalmente dices, bueno, parece que no le falta nada, entonces pues no le regalo nada. Algo así sucedía con los corintios. Parecía que tenían todo. Parecía que no les faltaba nada. Sin embargo, a través de la primera carta a los Corintios, Dios revela mediante el apóstol Pablo que les faltaba un elemento fundamental para el pueblo de Dios: la unidad. La unidad. Como base de nuestro estudio esta tarde, abriremos la Biblia en el capítulo 3, en los últimos versículos de este capítulo. Para tomar un principio base, quisiera leerles lo que el Señor, o lo que fue parte de su oración en Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, y quiero pedirles que pongan mucha atención para que tengamos claro lo que es el propósito del Señor para su iglesia. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En esa oración intercesora, el Señor pide, en una oración perfecta, por la unidad de los discípulos, si lo notaron. En primer lugar, pide la unidad entre todos los creyentes. Y en segundo lugar, la unidad de los creyentes con Dios y con Cristo. La unidad es un elemento fundamental para el pueblo de Dios, para la iglesia. La unidad significa armonía, significa trabajo en conjunto, significa empatía, paciencia, significa servicio, significa interés mutuo, ¿cierto? La unidad de la iglesia es necesaria para tener un impacto espiritual al mundo. Es lo que el Señor incluso mencionó al final, ahí en el versículo 21. La unidad de la iglesia significa evitar conflictos, guerras, discusiones y odio. Sin embargo, lo que parece tan fundamental se convierte en una gran necesidad dentro de la iglesia cuando vemos que la unidad no es fácil. No es fácil tener una iglesia unida. Unir es fundamental para la iglesia, pero unir a personas con diferentes trasfondos culturales, sociales, económicos, diferentes edades, diferentes intereses, metas, propósitos y objetivos en la vida es sumamente difícil. Eso es lo que estaba sucediendo en Corinto. Había varios grupos que seguían a diferentes líderes, y cada uno de ellos estaba abogando por sus propias convicciones.
En el capítulo 1, versículos 11 y 12, identificamos 4 grupos de lealtad. Aquellos que seguían a Cefas, a Pablo, a Apolos y a Cristo. Y en el capítulo 3, versículos 3 y 4, vimos que estos grupos estaban en conflicto el uno con el otro. El conflicto nació precisamente en el Edén con el pecado y es una evidencia clara de un caminar en la carne, una perspectiva egoísta y es una evidencia del orgullo. Y esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. No había unidad. La iglesia del Señor Jesucristo ha sido llamada a esa unidad. Es la razón por la que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe esta carta para los corintios primariamente y secundariamente para nosotros. La primera parte de esta carta, los primeros 4 capítulos, hablan de cómo los corintios debían entender la unidad de la iglesia. Ellos necesitaban comprender que la iglesia no debía dividirse, sino debía permanecer unida. En el versículo 7, capítulo 3, si lo sigue ahí con su vista, les dice que el crecimiento de la iglesia lo da Dios. En el versículo 11 les dice que el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y en el versículo 16 les dice que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Teniendo tal posición, la iglesia debía entonces manifestar esa unidad, la cual el Señor Jesucristo oró allá en Juan 17. Noten la Trinidad obrando, la Trinidad sustentando y la Trinidad morando en la iglesia. Pero aquí viene una pregunta que surge: ¿cómo ser verdaderamente sabios? Y entonces, a partir del versículo 18 en adelante y hasta el 23, tenemos una sección donde hay 3 claves para ello. 3 claves para ser verdaderamente sabios. Ya revisamos 2 de ellas. Y la primera, en el versículo 18, dijimos es esta: considérate ignorante. Considérense ignorantes acerca de la sabiduría del mundo. Es decir, no te jactes por tener sabiduría del mundo. No te autoexaltes por tener conocimiento sobre ciencias, artes, profesión, habilidades, capacidades, talentos, experiencia. Aquí es un llamado a la humildad. La persona humilde, el corazón humilde, está en la posición adecuada para aprender. Es un llamado a no enorgullecerse por el conocimiento que uno tiene. Lo que está diciendo aquí en el versículo 18 es: no te consideres la persona más inteligente, hábil, capaz, experta, hermosa, espiritual sobre la tierra. La segunda clave la vimos en los versículos 19 al 21, ¿recuerdan? No sigas la sabiduría del mundo, no sigas la sabiduría del mundo, no te enfoques en el conocimiento del mundo como lo más valioso. Aunque tengas un gran trasfondo socialmente, culturalmente, económicamente o profesionalmente, no te enfoques en eso como lo más valioso de tu vida. Porque la sabiduría del mundo excluye a Dios y eso lo hace una sabiduría vana, hueca, fútil, vacía. Entender estas 2 claves debía colocar a los corintios en una posición correcta para comenzar a entender qué es lo que ellos, cómo es que ellos debían actuar. Ahora vamos a estudiar la tercera clave de la verdadera sabiduría. Y a medida que estudias estas claves, es muy importante que tú evalúes tu vida, que tú observes cómo es que te conduces en el día a día para ver si verdaderamente tienes la sabiduría de Dios y la que necesitas también para darle gloria. Y vamos a ver esta tercera clave a partir del versículo 21 al final y hasta el versículo 23. Le voy a dar lectura cuando dice ahí: porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Es la última parte del capítulo 3. Este es el pináculo de la exposición en cuanto a la unidad que estaba buscando el apóstol Pablo para los corintios. Y este es un tercer argumento. Quiero que noten que en el versículo 21 comienza con un porque.
Y aquí introduce la razón principal por la que ellos no debían dividirse. Los dos primeros argumentos, incluso en los versículos 18, 19, 20 y primera parte del 21, son argumentos prácticos. No deben dividirse porque deben considerarse ignorantes. No deben dividirse porque no deben enfocarse en la sabiduría del mundo. Pero aquí vamos a ir a un tercer argumento, y este es un argumento teológico. Y el argumento es el siguiente, esta es la tercera clave. Escúchame. Considera todo como posesión de Cristo. Considera todo posesión de Cristo. Vean que este tercer argumento levanta la vista a lo espiritual, la principal razón por la que no debe existir división. ¿Por qué? ¿Cuál es ese elemento que debe motivar a la iglesia a evitar la división? Es este: Dios. Dios. Este tercer argumento está presentado ahí y hay dos declaraciones muy importantes. La primera está ahí al final del versículo 21 y se repite al final del versículo 22, y es una frase sencilla, simple, está ahí, que dice: todo es vuestro. Esta es una primera declaración del apóstol Pablo: todo es vuestro. ¿Qué es ese todo? Surge la pregunta: ¿qué es ese todo? Bueno, aquí hay varias partes y ahí la respuesta está en el versículo 22. Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Esta es una declaración extraña, ¿cierto? No deben estar divididos porque todo es vuestro. No debe haber grupos porque todo es vuestro. ¿Qué es ese todo? Ahora debemos tener cuidado aquí, porque todos estos elementos del versículo 22 encierran la vida misma, y esta no es una declaración que tiene un sentido egocéntrico, egoísta, de decir todo es mío. No, aquí necesitamos tener cuidado, porque aquí esta declaración del apóstol Pablo es funcional. ¿Qué significa esto? Todo es para ustedes. Cualquier familia que tiene hijos sabe que sus hijos, conforme van creciendo y van desarrollándose dentro de un hogar, cuando están fuera de casa, van con algunos familiares o con algunas personas que conocen, si estas personas le dicen: oye, ¿dónde vives? ¿Cuál es tu casa? Y los hijos dicen: bueno, aquella es mi casa. Bueno, estrictamente, técnicamente, es probable que la casa no sea del hijo, ¿cierto? Es decir, no tiene tal vez unas escrituras en la mano que avalan que él sea el propietario. Pero el hijo, la hija, los hijos dicen: es mi casa. Funcionalmente es mi casa, y es verdad, y todos lo decimos así. Incluso tal vez tú rentas una casa, alquilas una casa, y sin embargo tú dices: es mi casa, porque estás hablando en términos funcionales. Lo mismo sucede aquí cuando dice esta frase: todo es vuestro. Esto no significa que tú seas Dios, no significa que tú seas el dueño del mundo, significa que todo es para ti, todo es para ustedes, le está diciendo el apóstol Pablo. Esta es una declaración funcional, es un argumento para tratar con la división. Todo es para ustedes. ¿Qué es ese todo? En primer lugar, vean lo que dice ahí. En primer lugar, versículo 22, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Hay un primer grupo. Estos son tres nombres de hombres del primer siglo. Pablo, llamado también Saulo de Tarso antes de venir a Cristo. En Hechos 9 él fue confrontado por Cristo, transformado, y a partir de ahí se convirtió en el gran apóstol Pablo. Él es un evangelista, un hombre de Dios que predicó el evangelio principalmente a los gentiles. Pablo fue en su segundo viaje misionero, predicó el evangelio en Corintios, se levantó una iglesia y durante año y medio estuvo ahí como su maestro y pastor, y tiempo después fue a otros lugares a predicar. Apolos aparece en Hechos 18 como un hombre elocuente, fuerte predicador. En Hechos 18 dice que llega a Éfeso y es instruido por Priscila y Aquila acerca de la salvación en Cristo.
un gran predicador que tiempo después seguro llegó ahí a Corinto para instruir a los hermanos en la iglesia. Cefas. Cefas es el nombre en arameo de Pedro. Pedro, el gran apóstol que fundó, junto con los otros apóstoles, la iglesia en Jerusalén. Aquel que en Hechos 2, Hechos 3 predicó con tal poder espiritual que miles se convirtieron. Cefas, como continuamente le llama Pablo, hacía referencia a lo que el Señor dijo con la palabra Pedro, piedra, roca. Cefas fue un hombre que también, o un apóstol que también hizo viajes misioneros. Hablamos mucho de los viajes misioneros de Pablo, pero poco de los de Pedro. Sin embargo, por ejemplo, en Gálatas 2:11 se le ve a Pedro yendo a Antioquía, y es probable que él haya fundado la iglesia en aquella región, yendo a Antioquía predicando el evangelio particularmente a los judíos. Tres pilares de la predicación, tres hombres de Dios del primer siglo que fueron llamados para edificar la iglesia como predicadores, evangelistas y maestros. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los corintios? Pablo, Apolos y Cefas son de ustedes, es decir, son para ustedes. Fueron dados por Dios para su edificación, para su crecimiento. Son dones espirituales dados por Cristo para la edificación de la iglesia. Son para vosotros. Ustedes no pertenecen a uno u otro líder. Ustedes no deben hacer grupos de cada uno de esos hombres, sino que ellos pertenecen a vosotros. Ellos son para ustedes. Vean por favor lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 4. Versículos 11 al 13, cuando habló acerca de esta obra del Señor dentro de su iglesia. Efesios 4, 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En lugar de pensar en grupos de lealtad, la iglesia debía pensar en lo que Dios les había dado a ellos para su crecimiento espiritual, en cómo Dios había provisto a estos hombres para que ellos aprendieran de la verdad de Dios, ellos conocieran al Salvador y caminaran en una vida de fe. Cada maestro, cada pastor, cada evangelista, como lo acabamos de leer, es un don de Dios. Es dado por Dios para que la iglesia cumpla con su ministerio, para que sea capacitada. Cada persona que funciona en los ministerios es dada por Dios para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. Por eso es que nosotros oramos porque en la iglesia se levanten más hombres, que se levanten más ministros, más pastores, más evangelistas, más predicadores, como dones de Dios para la iglesia. Cuando así sucede, entonces es que Dios da esos dones a la iglesia. Y ese es el sentido aquí. Lo que dice el apóstol Pablo es: estos hombres son para vosotros. Han sido dados como pilares, como para poner la doctrina que en Hechos 2:42 se le llamó la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es todo? Estos hombres para ustedes. En cierta ocasión llegó un hombre a una isla después de que su embarcación había fallado, y cuando llegó a la isla ahí se dio cuenta de que había una iglesia, una pequeña iglesia, que por mucho tiempo habían estado orando por alguien que les dirigiera la palabra. Y este hombre cristiano que había estado estudiando el seminario providencialmente llegó a esta isla. Y cuando conoció a los hermanos, le dijo: bueno, mi embarcación acaba de sufrir un problema, no voy a poder salir de aquí hasta dentro de algunas semanas. Y estos hombres le dijeron: mira, nosotros hemos estado orando por alguien que nos guíe en la palabra. Y él decía: bueno, pero ¿saben qué? Yo tengo otros planes, tengo que terminar el seminario, tengo otras cosas que hacer. Y esos hombres le dijeron: está bien, pero mientras tanto, tú eres la provisión para nuestra oración.
así que abramos la Biblia. Esto es lo que Dios hace en su iglesia. Él da hombres. Podemos recordar la provisión de esos hombres al principio de la iglesia en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y cómo los apóstoles comenzaron a predicar. Y Dios proveyó de un Pablo para predicar a los gentiles. Y Dios proveyó de un Epafras para que fuera a Colosas a predicar. Y Dios proveyó de un Timoteo que se quedara en Éfeso para ministrar. Y Dios proveyó de un Juan que revelara el Apocalipsis para la iglesia. Y así es entonces que la iglesia es bendecida con estos hombres. ¿Qué es todo? En segundo lugar, siguiente porción ahí en el versículo 22, parece que son tríos aquí. En segundo lugar, el mundo, la vida, la muerte. Pablo está usando extremos aquí, son elementos radicales en la vida. Dice, esto es de ustedes, es de vosotros. Ahora, estos elementos, si los notan, el mundo, la vida y la muerte ejercen una potestad sobre todo hombre toda la vida, ¿cierto? Estos elementos ejercen una potestad sobre toda persona. En este sentido, cada uno somos como una persona dentro de una celda, en la cual esa celda se le puede llamar mundo, vida o muerte. Es decir, no puede salir del mundo. Toda persona está sujeta a este mundo. Toda persona está sujeta a la vida. Y cuando no tiene la vida, está sujeta a la muerte. No se nos puede quitar la vida, pero cuando la vida se va, entonces tenemos la muerte. Y Pablo dice, todo es vuestro. ¿Cómo que todo es vuestro? ¿Cómo que todo es vuestro? ¿Cómo es que el mundo, la vida y la muerte? Pablo está abriendo una ventana al futuro. Él está como abriendo la puerta al cielo para que veamos hacia el futuro, porque la obra de Cristo cambió completa y radicalmente nuestra perspectiva de estos tres elementos. Piensen por un momento, cuando Pablo dice todo es vuestro, el mundo es vuestro, ¿en qué sentido lo dice? Este mundo, con su maldad, con su pecado, este mundo que dice Efesios 4 que camina al ritmo de Satanás, en la corriente de maldad. No, él está viendo a futuro el mundo el cual recibiremos de parte de Cristo, en el cual gobernaremos y reinaremos, el mundo del milenio, el mundo en el cual cada creyente estará gobernando y reinando con Cristo sobre la tierra, viendo su gloria y su justicia, viendo su paz en medio de su pueblo. La vida. ¿Qué es la vida?, se preguntaban los filósofos griegos. Moisés diría, es como un soplo, es como la hierba del campo, que a la mañana crece y a la tarde se marchita. Pero la vida ha sido transformada, porque la vida mediante la obra de Cristo se ha convertido entonces en una vida para Dios. Una vida para vivirla para gloria de Dios, ¿cierto? La vida ya no es la misma. Ahora, si le preguntamos a este mundo, ellos tienen su concepto de la vida. Si le preguntan, por ejemplo, a uno de los más famosos cantantes, él te va a decir, mira, la vida no vale nada, ¿cierto? Pero para el cristiano, esto ha cambiado. Porque para el cristiano, la vida ahora es valiosa, porque es el instrumento, el elemento, el tiempo en el cual él puede dar gloria a Dios utilizando sus fuerzas, recursos, capacidades y todo para llevar un mensaje de salvación a quienes no lo conocen. Pablo dice, la vida es tuya. La muerte, simplemente mencionar esta palabra muerte, ya pone a varios a temblar. La muerte. ¿Qué es la muerte? Los poetas escriben acerca de la muerte. Nuestro país celebra la muerte y hace hasta algunos alimentos, algunos postres de azúcar para hablar de la muerte. La gente se ríe de la muerte, incluso hoy adora la muerte, pero la gente tiene miedo de la muerte, pero no el cristiano.
El cristiano ha cambiado en su perspectiva. La obra de Cristo, obrando en el corazón de un cristiano, le hace ver la muerte no como algo tan desastroso y terrible, sino como simplemente el paso para una vida eterna. Es el puente que nos lleva al cumplimiento de las promesas recibidas en Cristo. De tal manera que en cierto sentido el cristiano es aquella persona, loca para el mundo por cierto, que en algún momento de su vida, cuando llegue el tiempo preciso, abrazará la muerte. En Romanos capítulo 8, si me acompañan allá en sus Biblias, en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo también, de parte de Dios, igualmente, en el versículo 30, levanta una declaración ahí maravillosa cuando habla de la vida de todos aquellos que han recibido las bendiciones en Cristo. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, también, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice él? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando el apóstol Pablo les dice a los corintios, todo es vuestro, les está llamando a un pensar bíblico, a un pensar cristiano, a un pensar en las riquezas y bendiciones espirituales en Cristo. Esas son las riquezas del cristiano, hermanos. Son riquezas no perecederas, por cierto. Son riquezas que no se corrompen, no las come la polilla, no se corroen, pero no es lo mismo para los incrédulos. Los incrédulos temen al mundo, temen la vida, temen la muerte. Los incrédulos están a la expectativa y esto genera luchas y conflictos y tratan de ganar la vida sobre este mundo y tratan de evitar la muerte. Y quiero que entendamos que los corintios estaban en medio de conflictos y divisiones porque habían tratado de integrar el mundo a la iglesia. Los corintios estaban luchando y Pablo les dice, miren, piensen lo que Dios ha hecho por ustedes, lo que Dios les ha dado. Piensa lo que Dios te ha dado en cuanto a bendiciones y riquezas espirituales. Piensa la manera en la cual Él ha cambiado tu vida en este mundo. Piensa la perspectiva tan distinta que tienes hoy de la muerte. Piensa. ¿No es distinta? ¿No es maravilloso? Ahora, esto no es para jactancia, no es para orgullo, sino para poner la vista en el lugar adecuado. Hace un rato leímos en el Evangelio de Lucas capítulo 15, si van mientras allá, leímos acerca de la parábola del hijo pródigo, y en esa parábola nos enfocamos hace un momento en el hijo que regresó arrepentido. Sin embargo, en esa parábola es muy interesante que este Padre misericordioso, que simboliza precisamente a nuestro Dios, este Padre misericordioso también tenía un segundo hijo, y cuando el hijo pródigo fue restaurado, este segundo hijo tuvo celos de este hijo, y entonces hizo un reclamo y le dijo a su padre, ¿cómo es que tú has dado todo esto a él si él se ha portado de esa manera tan despilfarradora? Y entonces, en el versículo 31, el Padre misericordioso, que simboliza a Dios, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son, ¿qué? Tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Este es el corazón de Dios manifestado a través del apóstol Pablo para decirle a la iglesia, vean las bendiciones que tienen por estar conmigo, por ser mis hijos. Esta es una verdad a recordar siempre, ¿de acuerdo? Es como aquel hombre, cualquier hombre que es cualquiera de nosotros que nos levantamos cada mañana y ¿por qué es que
tú te levantas y vas a un trabajo, te preparas para ese trabajo, y por qué es que regresas después de ese trabajo a tu casa, y por qué es que pasas tiempo con tu familia, y por qué haces esas cosas, porque tú sabes lo que tienes, ¿cierto? Si tú un día en la mañana te levantas, tú inmediatamente dices, tengo un trabajo, por tal motivo yo tengo que prepararme y salir a trabajar. Tengo una familia de tal manera que yo debo dedicar tiempo a esa familia, debo guiar a esa familia. Cuando el cristiano comprende y entiende lo que tiene, entonces actúa en consecuencia. Y lo que Dios quiere es que a través de esta porción nosotros entendamos lo que tenemos en Cristo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Tercer lugar, vean, los dos últimos elementos en el versículo 22, lo presente y lo porvenir, el presente y el futuro, tiempos a los que estamos sujetos. Tenemos que vivir el presente, tenemos que vivir el futuro, incluso lo vivimos casi al mismo tiempo. En este momento estoy viviendo el presente y el futuro dentro de 5 segundos lo voy a vivir en ese momento. El presente y el futuro lo vivimos casi al mismo tiempo con un segundo de diferencia, pero es vuestro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿El presente y el futuro nos pertenecen? ¿En qué sentido? El presente y el futuro son como dos tiranos con un látigo en su mano. Nadie puede escapar de ellos. Nadie puede detener el presente. Nadie puede adelantarse al futuro. El presente y el futuro, en términos de tiempo, son soberanos. El presente transcurre, no puedes hacer nada. El futuro llega, no puedes evitarlo. Pablo dice, el presente y el futuro son de vosotros. ¿Cuál es el látigo del presente y el futuro? Escuchen, es la preocupación. Es la preocupación. La preocupación o el afán por el bienestar en el presente, la incertidumbre del futuro. Son dos látigos que azotan la mente, la vida, el corazón. Ahora, la cultura griega tenía gran preocupación por esto. Ustedes recuerdan en Hechos 17, cuando Pablo llega a Atenas y ellos estaban ocupados en conocer más y más y algo nuevo. ¿Por qué hacían esto? ¿Qué pasaba? Bueno, ellos tenían una gran preocupación por la belleza, el arte, la moral, el conocimiento. Y entonces esta preocupación a ellos les llevaba a una preocupación más. ¿Qué va a suceder si nosotros morimos? Es decir, si en el presente, si el futuro llega, morimos y no conocemos todo aquello que debiéramos conocer. Por tal motivo, tenemos que estar conociendo para que alcancemos a conocer lo suficiente para llegar a una plenitud de conocimiento, lo cual en el futuro nos dé la felicidad. Esta clase de pensamiento era el que dominaba la filosofía griega, y entonces Pablo levanta la vista de la iglesia, y quiero que vean conmigo ahí en Romanos 8, capítulo 8, versículo 35. Si todavía quedaron ahí cuando leímos algo de esto, 8:35, quiero que vean cómo el apóstol Pablo levanta su vista y les dice a los corintios, a los romanos, a los cristianos en Roma: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, vean esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vieron al final del versículo 38? Ni lo presente, ni lo porvenir.
En otras palabras, nada de esto debe preocuparme como para pensar que me pueda separar de Dios. En ese sentido, el presente y el porvenir son vuestros. ¿Qué perspectiva tiene el cristiano ahora del presente y el porvenir? El cristiano posee el presente en el sentido de la paz y la tranquilidad que puede experimentar, de que sabe que este presente, en este preciso momento, está en la mano de Dios. ¿Cierto? Este segundo, este minuto, esta hora, este día está en la soberana y bendita mano de Dios. Y entonces el látigo de la preocupación del mundo, del presente, ya no azota nuestros corazones. Vamos a pensar por un momento que estás aquí escuchando esta predicación y adorando al Señor, y cuando tú sales, tú llegas allá al estacionamiento y se robaron tu coche. Se robaron tu coche. No te levantes, ¿no? Es solo una suposición. Se robaron tu coche. Entonces te vas a tu casa y cuando llegas allá te das cuenta de que una tormenta cayó y trajo una inundación y un árbol derribó tu barra de tu casa. Mañana que te levantes, entonces llegas a tu trabajo y de tu trabajo han traído a un nuevo gerente, a un nuevo director, y entonces te llaman a recursos humanos que pases por tu cheque. Y en la tarde de mañana llegas a tu casa después de todas estas cosas y caes en cama enfermo. Y en ese momento, la gracia y el poder de Dios operan en el corazón de un cristiano, de tal manera que puede decir: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. El presente entonces es tuyo, está en tu mano. ¿En qué sentido el futuro es nuestro? El cristiano vive con la certeza de que el futuro no es incierto, de que no somos como rocas flotando en el universo, de que somos personas que estamos caminando en un plan perfectamente determinado por el Señor para su gloria y para nuestra glorificación. El cristiano es la persona que vive caminando como en un desierto, pero viendo la columna de nube y fuego, ¿cierto? El cristiano es la persona que sabe que ahí, en su trono, está Dios, y lo que venga mañana, lunes, pasado mañana, martes, o el miércoles, o la siguiente semana o mes, todo estará para nuestro bien. El cristiano es la persona que dice: todas las cosas me ayudan a bien. Esta declaración, entonces, vean, exalta la provisión, la protección, la soberanía, la presencia de Dios, todo el sustento de Dios. Cuando Pablo dice: todo es vuestro, todo es vuestro. Al considerar todas estas bendiciones, deben olvidarse las divisiones y los conflictos entonces, porque esto pone la mira en las bendiciones espirituales, pone tu mira en lo eterno, pone tu mira en lo celestial. Ya no caminas viendo el mundo, caminas por fe, viendo a Dios. Un teólogo del siglo XVI, Zacarías Ursino hizo una pregunta: ¿cuál es tu único consuelo en la vida o en la muerte? Y él respondió: que no me pertenezco a mí mismo, sino que en cuerpo y alma, en la vida o en la muerte, todo pertenece a mi fiel Salvador, Jesucristo. Hace un rato cantamos, ¿cierto? Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, ¿qué cantamos? Seguro estoy. Porque yo sé que el futuro, ¿qué? Es suyo.
Esto debía entonces llevar la mente y el corazón de los corintios hacia Dios. Así es como tú tienes esa certeza, tienes esa confianza, vives con esa fe, vives con esa paz y ese gozo porque sabes que todo es tuyo, todo es vuestro. Bueno, hay una segunda declaración en el versículo 23. Esta segunda declaración es como la punta de la gran montaña, la punta del gran monte, cuando dice en el versículo 23, y vosotros de Cristo. La primera declaración indica una acción de Dios hacia la iglesia. Dios ha derramado su gracia en la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia, le ha dado todo a la iglesia. Pero esta segunda declaración apunta a Cristo. Vean que esta es una máxima verdad. Todo pertenece a Cristo. Todo es de Él. En últimas cuentas, a final de todo, todo pertenece a Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16, ¿cierto?